Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre genómica y el ADN. Aquí yo traje a un experto que estudió microbiología y nos va a explicar sobre la genómica y el ADN y su función. Puedes comenzar. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, como les comentó María, mi nombre es Luis Chávez, yo soy microbiólogo de profesión y ac- actualmente soy investigador y también soy docente en la UCR, en la Facultad de Micro específicamente. Em, y bueno, entonces María me pidió que les contestara algunas preguntas en relación con el tema de la genómica, ¿verdad? Y el ADN que ya han visto en sus clases de biolo, si no me equivoco. Sí. Eh, y entonces, pues el punto es que sea una charla lo más amena posible, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo ciertas preguntas que ya me ha transmitido María y yo voy a hacer Ajá. lo mejor que pueda por explicarles en las palabras pues más claras, ¿verdad? Las respuestas a las preguntas. Entonces, si quiere María, vamos a ir Sí, co- me comenzando. parece. Ok, genial. Vamos a ver. Bueno, la primera pregunta que yo tengo es, ¿qué es el ADN y cuál es su composición? Ok, María, entonces, esta es una pregunta muy compleja, ¿verdad? De primera entrada parece algo realmente sencillo, pero para entender qué es el ADN tenemos que contextualizarnos. Y el contexto en el que se estudia el ADN en particular es el contexto de las ciencias ómicas, ¿verdad? Digamos que son Ajá. un grupo de ciencias eh, en las que tenemos diferentes aristas y puntos de vista. Entonces, en realidad, para poder hablar del ADN, tenemos que hablar de los genes. Y para poder hablar de genes, hay que hablar del genoma como tal. Entonces, un genoma es el conjunto total de genes que tiene un organismo en específico, ¿verdad? O una célula, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un genoma, como ya te mencioné, nos referimos a el conjunto de genes. También hay otras formas de estudiar la biología celular, ¿verdad? Entonces ya se habla de los transcriptomas, ¿verdad? Que son el conjunto de los transcritos o del ARN mensajero en una célula, por ejemplo, del proteoma, ¿verdad? Que es el conjunto de proteínas en una célula y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que llamamos el alcance de las ciencias ómicas en particular y en este caso la genómica, ¿verdad? Que es la que estudia los genomas. Entonces, hay diferentes formas de representar un genoma. En bacterias es algo bastante gráfico porque las bacterias tienen un único, bueno, no un único y no en todas las bacterias, pero algunas bacterias tienen un único cromosoma que tiene la forma de un círculo, ¿ok? Es así. Entonces se puede representar el cromosoma y por ende el genoma de esta manera. Y tenemos aquí un punto en el que, en el que comienza la secuencia de el genoma y un punto en el que se termina la secuencia. Entonces, cuando uno habla de qué es el ADN, tiene que entrar en el contexto de qué es el ADN en el genoma como tal. ¿Ok? Y ya dentro del genoma, el ADN se empaqueta. ¿Ok? Entonces, si tenemos una célula, como esta que está acá, el ADN va a estar en la región del núcleo de la célula. ¿Ok? Va a estar empaquetado en ese núcleo. Se empaqueta en forma de cromatina y la cromatina entonces va a estar en los cromosomas, ¿ok? Que tienen más o menos esta forma dependiendo del organismo en el que estemos, ¿ok? Dentro del cromosoma hay toda una estructuración del ADN. Se empaqueta en rosetas, en fibras y en las partes más laxas, digamos ya donde se abre un poco más hacia el final, tenemos unas
estructuras que se llaman las histonas. Las histonas se encargan de envolver el ADN y lo enrollan, ¿ok? Y es este uno de los motivos por los cuales se empaqueta lo suficientemente como para estar totalmente encapsulado en una célula chiquititita, ¿ok? Y ya al final, entonces, cuando desenrollamos el ADN por completo, vamos a tener las secuencias de los genes, ¿verdad? Que ya sabemos que un gen es la unidad básica de la herencia, ¿cierto? El gen tiene entonces la información para que el organismo, la célula en particular, sintetice algún compuesto, ¿verdad? En particular las proteínas que que se utilizan en la célula para un montón de cosas, ¿ok? Entonces, por eso los genes son tan importantes. Y las secuencias del ADN, ¿verdad? Van a estar compuestas por ciertos bloques, bloques como si fueran bloques de construcción, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede en las células eucariontes, ¿ok? En las procariontes la situación es un poco distinta porque los procariontes como tal no tienen un núcleo totalmente definido, ¿ok? Entonces, el ADN entonces se conforma por nucleótidos, que son como los bloques de construcción que tiene. El nucleótido como tal se compone por un grupo fosfato en un extremo, seguido por una molécula de un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa. ¿Ok? Es por eso que se llama así ADN, de desoxirribosa, que es seguida por una base nitrogenada, de las cuales tenemos cuatro: adenina, guanina, citosina y la timina en el ADN, ¿verdad? En los otros ácidos nucleicos las bases pueden cambiar, ¿ok? Y entonces el azúcar en una secuencia de polinucleótidos se puede ir uniendo por un enlace fosfodiéster, que es el enlace que ocurre acá, ¿ok? Vemos que el grupo fosfato va uniendo los dos azúcares en las cadenas que siguen, ¿ok? Y cuando hacemos la unión desde ambos lados, lo que tenemos es básicamente esto. Tenemos que el fosfato va pegando los azúcares de un lado al otro y hacia allá tenemos que las bases se van uniendo, ¿ok? Las bases nitrogenadas se unen por complementariedad entre ellas. Entonces, la A siempre va con la T y la G siempre va con la C, ¿ok? A ver, no siempre, ¿verdad? Pero esta es como la estructura básica. Para todo siempre hay excepciones, de cierta manera. ¿Ok? Y entonces, esta estructura conforma lo que se conoce como la doble hélice del ADN. Hay que recalcar que hay diferentes tipos del ADN y no todos tienen la misma estructura. Hay otras que son, digamos, distintas, pueden ser más o menos estables, más bien, o más o menos complejas que esta. Pero en general, esta es como la estructura básica. Y entonces esa hélice doble tiene un surco mayor, que es este que ven por acá, y el surco menor, que es este que ven por acá. Entonces, las bases van a estar más expuestas en cierta parte de la hélice que en ciertas otras regiones. ¿Ok? Entonces, eso es el ADN, eso es de lo que se compone, ¿verdad? Siempre en el contexto del genoma como tal, ¿ok? Muy curioso, mucha información. Bueno, ahora yo tengo otra pregunta y es que ¿es el ADN igual en todos los organismos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es realmente complejo porque uno pensaría, ¿verdad? Que el ser humano tiene un código genético totalmente distinto, por ejemplo, el que tiene una mosca, un ratón o una serpiente, ¿verdad? Etcétera. Pero en realidad, la herencia de los genes es bastante compleja y no es tan sencillo como eso. Entonces, nosotros vamos a ver que genéticamente hablando, hay ciertos organismos en los que los genes se han conservado mucho y otros en los que se han
distanciado mucho, ¿verdad? Entonces, para entrar en contexto, los genes pueden divergir, o sea, pueden tomar caminos totalmente distintos, ¿verdad? O se pueden conservar entre especies. Entonces, para entender esto un poquito, hay que entender cuáles son los tipos de genes desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Entonces, uno puede tener aquí, vean, un gen A, ¿verdad? Y este gen A en algún punto de la evolución puede llegar a duplicarse. Cuando el gen A se duplica, vamos a tener un gen B y un gen A. ¿Ok? Y en este momento puede ocurrir el fenómeno de especiación, que es básicamente cuando tenemos una especie que se convierte en dos especies, ¿verdad? Cuando tenemos una nueva especie. Y en este proceso, vean que tenemos la especie uno y la especie 2. ¿Ok? En esta especie uno puede ser que tengamos una forma del gen A y una forma del gen B. Cuando los genes evolucionan en conjunto, de esta manera, se dice que son genes parálogos, ¿ok? En la misma especie. Cuando tenemos, por ejemplo, en una especie 2 un gen A2 y un gen B2, ¿verdad? Es una forma distinta de los genes A y B. Cuando comparamos estos dos genes, el gen A1 en una especie y el gen A2 en la otra especie, decimos que estos genes entre ellos son genes ortólogos. ¿Ok? Y cuando tenemos un gen C en una especie totalmente diferente que no se relaciona con estas dos, y lo comparamos con estos dos genes, ya sea con el gen A1 o con el gen A2 o B1 o B2, ¿verdad? Decimos que es un gen análogo siempre y cuando la función que tenga ese gen sea similar a la de los genes en las otras dos especies. ¿Okay? Entonces, eso es un poco de la jerga más o menos de cómo es que se habla de un gen parálogo, un gen ortólogo y un gen análogo. Esto, cuando uno estudia los genomas de diferentes especies y los compara, es muy importante, porque entonces podemos establecer comparaciones entre genes. Por ejemplo, acá tenemos una mosquita, esta es la mosca de la fruta, ¿verdad? Que se ha estudiado muchísimo en biología porque es un excelente modelo para simular o para modelar ciertos fenómenos que pueden ocurrir en el ser humano. ¿Ok? Porque la composición génica de la mosca de la fruta es lo suficientemente cercana a la del ser humano. Entonces vean que no somos tan diferentes cuando hablamos de nuestro genoma, de nuestro código genético como tal. Claramente, en forma, un ser humano y una mosca son dos cosas totalmente distintas. Pero si comparamos los genomas, en realidad nos vamos a encontrar, vean acá por ejemplo, esos son un compendio de genes que se llaman los genes HOX, que se encargan o que tienen un papel importante en el desarrollo del embrión, ¿verdad? En los seres humanos, ¿verdad? Entonces, si uno estudia los genomas, uno se da cuenta que Drosophila, la mosca de la fruta, también tiene parálogos, vean acá, para los genes HOX que están en el ser humano. Esto quiere decir que eventualmente nuestra composición génica no es tan diferente y que hay genes que se pueden llegar a comparar entre las dos especies. ¿Okay? Entonces vean que en realidad el ADN entre especies puede ser muy diferente, pero siempre podemos encontrar particularidades de genes que se conservan. ¿Y por qué es importante que sea también distinto y que no se conserve? Porque entonces nosotros podemos estudiar ciertos genes que evolucionan más rápido que otros y entonces esto nos permite saber cuándo tenemos una nueva especie. ¿Okay? Es bastante útil en biología evolutiva, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, la moraleja de esto es que los genes pueden ser distintos entre una especie y otra, pero siempre existe la posibilidad de que en los genomas se conserven ciertos genes en particular. ¿Okay? Muy bueno. Aprendí mucho de los animales, sobre todo sobre los insectos. Bueno, sigamos. ¿Cuándo ocurre la duplicación del ADN? Ok, aquí, bueno, esta es una gran pregunta y es una pregunta un poco más sencilla porque me parece que ya ustedes han estudiado el ciclo celular,
¿verdad? En sus clases de biolo. Y entonces, en realidad, cuando las células se dividen, el material que está en las células, ya sea las organelas, ¿verdad? Como las mitocondrias, por ejemplo, o los ribosomas y demás, en realidad el contenido de la célula en general tiene que duplicarse, ¿verdad? Para poder pasar de una célula madre a las dos células que provienen de la madre, ¿correcto? Entonces, lo mismo ocurre con el ADN. El material genético tiene que replicarse también para poder entrar o para poder ser particionado entre las dos células hijas. Y esto ocurre precisamente en el ciclo celular, ¿verdad? En la interfase, que la vemos por acá, es esta porción, que no incluye la fase M, y ocurre en la fase S, en la fase de síntesis. ¿Ok? Entonces, es en esta fase específicamente en donde el ADN se replica y entonces cada una de las células hijas va a tener una copia exacta, entre comillas, ¿verdad? Del ADN de la célula madre. Pero ya vamos a ver que estas copias no suelen ser 100% exactas. ¿Ok? Interesante. Bueno, diga, ¿qué son las mutaciones y cuándo ocurre? Muy bien. Es por esto que les comento que las copias que se hacen de la célula madre y su genoma no son totalmente o 100% iguales, ¿verdad? Porque entonces podemos tener mutaciones en el proceso de la replicación del ADN. Si ustedes recuerdan, igual de sus clases de biolo, no sé si lo han visto en particular, pero cuando el ADN se replica, hay todo un conjunto de agentes que participan, ¿verdad? En ese proceso. Y entonces, en ese proceso hay una enzima, una proteína súper especial que se llama la ADN polimerasa, que es la que se encarga de polimerizar el ADN. Entonces ella toma el ADN se desenrolla por otra enzima que se llama la helicasa, que es la que está por acá, ¿verdad? Y entonces la polimerasa se va a ir pegando sobre una de las hebras y ella va a ir pegando las bases nitrogenadas o los nucleótidos específicamente complementarios a la secuencia de la hebra que ella ya lleva, ¿ok? De la hebra molte. Entonces, en este proceso, la polimerasa va a comenzar a poner los bloques de construcción del ADN, de la hélice. Pero ella no es perfecta. Entonces, se dice que una vez cada 10 a la 10 nucleótidos, o sea, una vez cada 10 a la 10 bloques que ella pone, mete la pata, se equivoca e introduce un error en la secuencia. Entonces, por ejemplo, si tenía que pegar una T, tal vez pega una G cuando no iba una G. ¿Ok? Y eso nos puede llevar a la mutación. La mutación es exactamente eso. Es cuando ocurre un error en la replicación y por ende un error en la secuencia del ADN. Entonces la secuencia va a cambiar. Y esto que implica que cuando la secuencia es leída para ser transcrita, ¿verdad? A el ARN mensajero, que es el que luego se convierte en proteína, ¿verdad? Y la proteína es la que tiene una función biológica, ¿verdad? Esto implica que puede ser que esta mutación nos lleve a un efecto en particular. Hay mutaciones con las que no pasa nada, que son las silenciosas, en las que el cambio se hizo, pero resulta que a nivel del transcrito, este cambio representa exactamente el mismo aminoácido en la proteína. Entonces, aquí no hay cambio, no pasa nada, no hay ningún cambio. Hay mutaciones de terminación en las que el cambio es lo suficiente como para que el ARN mensajero sea leído como una posición de stop. Entonces, la proteína no se sintetiza. Ahí se frena todo. Entonces, esto es un problema, porque aquí ya no vamos a tener la proteína. O puede ser bien que tengamos una mutación sin sentido, que puede ser conservativa, en donde lo que se sintetiza es similar a lo que teníamos en un inicio, o no conservativa, en donde lo que se sintetiza es totalmente diferente a lo que teníamos en el inicio.
¿Ok? Entonces, vean que las mutaciones pueden tener diferentes efectos dependiendo de la mutación en particular, ¿verdad? Pero mutación no es algo siempre malo. Las células mutan todo el tiempo. No quiere decir que sea malo. En algunos casos no va a haber un efecto neto, ¿verdad? O deleterio sobre la célula como tal. Mientras que en otros sí. Hay mutaciones que son incompatibles con la vida, ¿verdad? Entonces, el ser humano no puede vivir con la mutación en particular, ¿verdad? Que son mutaciones fatales en los que el feto, por ejemplo, ni siquiera se desarrolla, ¿verdad? Entonces, esto es realmente variable, ¿ok? Es curioso cómo las mutaciones se equivocan, Claro, sobre ¿verdad? todo por un pequeño cambio. Claro, la polimerasa no es perfecta, ¿verdad? Entonces, inevitablemente ella se equivoca de vez en cuando y eso nos lleva a cambios en la secuencia. Correcto. Nada, nada es perfecto en esta vida. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la utilidad del ADN en la microbiología? Bueno, micro es algo extremadamente amplio, ¿verdad? Si yo les hablara de todo lo que se hace en micro, nos dan, nos da mañana, ¿verdad? Pero así como en síntesis, de la forma más resumida posible, en micro estudiamos todo lo que es el universo microscópico, lo que no podemos ver con el ojo, ¿ok? Entonces, Interesante. aquí estudiamos las bacterias en todas sus formas, sabores y colores, estudiamos los hongos, estudiamos los virus y los parásitos, ¿verdad? Que son el grupo más lindo de todos. Y entonces hay diferentes formas de estudiar la microbiología como tal. Puede ser desde el punto de vista ambiental, biológico, ecológico, ¿verdad? Pero particularmente desde el punto de vista de la microbiología clínica, o sea, la que tiene que ver con la medicina humana, ¿verdad? Y veterinaria, nosotros podemos utilizar las técnicas de biología molecular que se basan en el estudio del ADN para hacer diagnóstico. ¿Ok? Entonces, estas técnicas se basan en lo que conocemos como la reacción en cadena de la polimerasa, que se ha vuelto súper popular en los últimos años, ¿verdad? Con la pandemia y es lo que se conoce como PCR. ¿Ok? Entonces, esto es un método en el que nosotros tenemos una muestra, ¿verdad? Que tiene algún tipo de material genético, en este caso el ADN, y vamos a tener una mezcla en la que tenemos la polimerasa y tenemos los primers. Los primers son unas secuencias que se van a unir de forma específica a un gen de interés. ¿Ok? Entonces, si a mí me interesa detectar un gen A, porque ese gen A se asocia con una bacteria en particular, entonces yo puedo tener primers que se dirijan contra el gen A. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la secuencia en la PCR, lo que voy a hacer es someter mi mezcla a un montón de temperaturas distintas para que se dé la unión de los primers, se amplifique el ADN y yo tenga muchas copias de un mismo gen. ¿Okay? Entonces aquí, en palabras simples, el ADN se abre. Vean que las dos hebras se abren, ¿verdad? En este punto, entonces los primers, que son el bloque aquí en color rosado, se van a pegar en los extremos del gen de interés y la polimerasa, cuando se encuentra con los primers, va a comenzar a polimerizar ese gen de interés. Esto se llama annealing, ¿ok? Y entonces luego viene la elongación, en donde la secuencia se comienza a elongar, ¿ok? Y al final lo que tenemos es un montón de copias del mismo gen. Y podemos saber si ese gen está presente o no haciendo un gel. Esto es un gel de agarosa en el que ponemos a correr nuestras muestras luego de la PCR y con ciertas sustancias que nos permiten visualizar el ADN, entonces podemos ver eh, los genes de interés, ¿ok? Si es que están presentes o no están presentes.
En particular, esto es lo que se hace para el diagnóstico del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el virus que causa el COVID. Entonces, en este caso, el SARS-CoV-2 tiene la particularidad de que es un virus que tiene un material genético que no es el ADN, es ARN. Entonces hay que hacer un paso extra en donde el ARN se convierte en ADN copia. ¿Ok? Entonces igual, se destruye el virus, se obtiene el ARN viral, se convierte en ADN copia y el ADN copia, entonces pasa por un proceso de PCR y se detecta para saber si una muestra en particular o un paciente en particular tiene o no tiene el virus. ¿Ok? Es muy interesante porque se tiene que seguir ciertos pasos para detectar si tienen bacterias. Claro, claro. Y esto lo podemos hacer para todo. Podemos hacerlo para bacterias, para virus, para hongos, para parásitos, para lo que se te ocurra, ¿verdad? Entonces, la biología molecular es muy flexible y se puede usar para un montón de cosas. Y en el contexto de el diagnóstico de, pues, de enfermedades es muy útil. Muy importante. Bueno, ¿qué son y cómo funcionan los bacteriófagos? Ok, entonces los bacteriófagos es un tema muy complejo. Para entender qué es y cómo funciona, hay que saber que los bacteriófagos son virus. Y los virus, pues son un compendio, ¿verdad? Son estructuras muy complejas compuestas por macromoléculas, ¿verdad? Entonces, en un virus, en realidad lo que tenemos es una cobertura de proteínas, que también puede tener lípidos, ¿verdad? Que son grasas, que por dentro tiene una nucleocápside en donde se encuentra el material genético del virus. Que entonces vean que es una capita de proteínas y de lípidos que contiene por dentro el ADN. En el caso de los virus son muy, muy diversos. Entonces, cuando vemos las formas de los virus, pues los virus tienen todas las presentaciones en el mundo, ¿verdad? Hay unos que parecen como una bolita, otros tienen forma de bala, como el virus de la rabia, otros tienen forma como de gusano, ¿verdad? Como el virus de el ébola. Y los bacteriófagos tienen una forma bien particular que ya vamos a ver. Son estos que están por acá. Pero lo más interesante de los virus es que los virus tienen la capacidad de tener prácticamente cualquier tipo de material genético. Puede ser ADN, ARN en cualquiera de sus presentaciones. Polaridad positiva, negativa, banda simple, banda doble. Entonces, esto depende del virus. Para que vean que los virus son súper, súper complejos y han explotado todas las posibilidades de material genético en sus estructuras, ¿verdad? Y los bacteriófagos, entonces, en particular, son virus que tienen esta estructura. Vean que tienen una cápside, ¿verdad? Donde está el material genético viral, que en el caso de los bacteriófagos puede ser tanto ADN como ARN, dependiendo del virus en específico. Y tenemos luego unas colas o unas fibras, ¿verdad? Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, que están dirigidos específicamente para infectar y destruir bacterias, ¿verdad? Entonces vean que los bacteriófagos tienen dos tipos de ciclos. Pueden hacer un ciclo que se llama lisogénico, en donde inyectan el genoma viral en la bacteria y el genoma viral se incorpora en el genoma de la bacteria. Entonces, inevitablemente, cuando la bacteria se divide, el genoma viral también se replica. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como el profago, cuando el bacteriófago está incluido en el genoma de la bacteria. Y entonces se replica con ella. Y luego tenemos el ciclo lítico, en donde en realidad el bacteriófago inyecta su genoma, ¿verdad? En la bacteria y utiliza los ribosomas bacterianos para producir las proteínas del virus.
Entonces, a fin de cuentas, lo que hace el bacteriófago es utilizar a la bacteria como un medio para producir sus proteínas, hacer más copias de sí mismo y hacer más virus. Y al final destruyen, lisan, explotan, estallan la bacteria y salen e infectan otras bacterias. Y entonces, así es como funciona de forma muy general, digamos. Esto puede variar, ¿verdad? Dependiendo del virus en particular. Los bacteriófagos. ¿Ok? Y eso era lo que les traía en relación con las preguntas que me transmitió María, ¿verdad? Así que gracias, María, y estoy a disposición para lo que se necesite. Ahí les dejo mi correo en caso de que alguien me quiera escribir o que tengan dudas o preguntas o algo en particular. Muchas gracias a usted por hacer la entrevista. Es un gusto. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver el video.